¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, qué gusto una vez más que nos puedan acompañar en esta transmisión donde vamos a estudiar acerca de la palabra de Dios. Vamos a terminar hoy con nuestro estudio, ¿no? ¿Verdad? Nuestros tres estudios que estuvimos viendo acerca del fruto del Espíritu y también vamos a alabar a nuestro Señor. Entonces, qué gusto que nos pueden acompañar. Una vez más, como siempre, les recuerdo nuestros horarios de transmisión donde estamos enseñando la palabra de Dios. Es el domingo a las 10 de la mañana, el pastor Larry Alred está transmitiendo la palabra de Dios. El miércoles a las 7:30, el pastor Jesús Mendoza de la Iglesia Bautista Mérida Sur. Y el domingo a las 6 de la tarde, su servidor, el pastor Eric Rico, estamos transmitiendo la palabra de Dios. Como siempre, a los jóvenes les animamos y les recordamos que se conecten el viernes a las 7:30 a través del canal de YouTube de jóvenes de la Iglesia Bautista Mérida Norte para que puedan acompañarnos en la transmisión también donde hay un devocional especial para ellos y juegos y actividades. También, hermanos, como cada tarde les recuerdo las actividades de Cauquel. A los jóvenes les recordamos que a las 6 de la tarde el sábado tenemos la transmisión por Zoom, donde también tenemos un estudio de la palabra, ¿verdad? Los invitamos a que nos acompañen. Vamos a estar teniendo algunas nuevas actividades, nuevas, áreas, ¿verdad? Donde pueden participar. Entonces ahí les vamos a estar informando. Conéctense para que puedan estar informados. Y también, hermanos, les recordamos que estamos teniendo nuestro servicio de oración el miércoles, cada miércoles de 7 a 8 de la tarde. Estamos teniendo nuestro servicio de oración. Este próximo miércoles 28 vamos a tener este servicio y les recordamos las restricciones que tenemos por medio de que nos da el gobierno, ¿verdad? Por medio de toda esta pandemia que está pasando. Les recuerdo que no pueden asistir al servicio de oración menores de 5 años ni mayores de 60 años. Les recordamos también que por familia solo pueden asistir 2 integrantes, ¿verdad? De cada familia para que podamos cumplir con el aforo de 30 personas que nos indica el gobierno. Esto pues hasta que nos dé nueva información, ¿verdad? El gobierno tenemos que cumplir con estas reglamentaciones. El uso de cubrebocas es obligatorio y les recuerdo también que si tienen algún síntoma de la enfermedad, tos, cualquier tipo de síntoma de alguna enfermedad respiratoria, pues les invitamos a que pues puedan quedarse en sus hogares y pueden mandarnos por WhatsApp igual sus peticiones de oración y nosotros con mucho gusto las vamos a agregar para estar orando cada miércoles por sus peticiones. Muchas gracias, hermanos. Les recordamos pues que sigamos orando por nuestros misioneros también, ¿verdad? Que están llevando la palabra en diversas partes de México, del mundo, por nuestros misioneros, ¿verdad? Nuestro hermano Daniel Gutiérrez, que está en Campeche, hay que orar por su obra, por el hermano Nehemías Ruiz, que está en Veracruz, en la iglesia Poderoso Gigante, hay que seguir orando por ellos. Nuestro hermano Ulises Martínez, ¿verdad? Que está en Israel, tiene su ministerio en Israel. También nuestro hermano Brian Collins, nuestro misionero en Zambia, vamos a seguir orando por él y por nuestro hermano José Luis Mares y su familia, que pues están en espera de regresar a Argentina, ¿verdad? Para continuar con la obra que el Señor les ha llamado. Entonces vamos a seguir orando por nuestros misioneros, vamos a tenerlos siempre en nuestras oraciones para que el Señor les dirija y les guarde. Muy bien, hermanos, vamos a dar paso ahora al tiempo de la alabanza, vamos a adorar a nuestro Señor. Les invito a que vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias por este momento que ahora nos das de poder alabar tu nombre, Señor, de glorificarte por medio de estos himnos, de estas alabanzas, Padre. Te pido que pues tú las recibas como un olor fragante, Señor, para ti, que pues podamos alabarte con el entendimiento, Señor, con todas las palabras que te estamos cantando, Padre. Gracias por la bendición que nos das de poder acercarnos a ti, Señor, y de poder, Señor, entregarte nuestra voz, de poder entregarte nuestra alabanza que solo tú mereces, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con esta alabanza que se llama Dulce Refugio, ¿verdad? Dulce Refugio, en nuestro Señor es nuestra roca fuerte, en donde nosotros podemos descansar, en donde podemos ir en medio de la adversidad. ¿A dónde más podríamos ir, verdad? Sino solamente a los brazos de nuestro Señor. Vamos a cantar Dulce Refugio. Dulce refugio en la tormenta,
es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén y amén. Nuestro dulce refugio en medio de la tormenta. Y vamos a continuar este tiempo de adoración a nuestro Dios entonando el himno 224, al Cristo vivo sirvo. Nuestro Dios no se quedó crucificado, no está colgado ahí en la cruz, ¿verdad? Él resucitó, Él está vivo, al tercer día Él salió de la tumba y vive y reina. Entonces vamos a cantar al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo
cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos ahora a pasar al tiempo del estudio de la palabra de esta tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a poner este estudio en manos de nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das ahora de poder estudiar tu palabra. Te pido que nos ayudes a estar enfocados, Señor, en lo que nos vas a mostrar, Padre, que no nos distraigamos, Señor, con otra cosa. Ayúdanos, Padre, a que podamos comprender, Señor, todo lo que nos muestras en tu palabra para que lo podamos aplicar en nuestras vidas. Te pido que me uses como una herramienta útil para ti, Señor, que yo pueda presentar claramente todo lo que tú nos estás mostrando, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, otra vez por la oportunidad de tener una copia de tu palabra que podemos estudiar, Señor, por la libertad que nos das de poder estudiarlo, Señor, de poder pues estar, aunque sea a través de estas transmisiones, Señor, pues poder seguir aprendiendo de ti. Te pedimos, Señor, una vez más por nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles, Padre, por medio por lo que está pasando, Señor, por este virus. Te pido que seas con ellos, Padre, que los cubras con tu paz. Mi Dios, guárdalos con tus manos, Señor. Ayúdanos a poner la mirada fija en ti, Señor, que pues nuestro corazón no desfallezca, Señor, sino que podamos tener tu gozo, Señor, el gozo que solamente proviene de ti y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Te pedimos esto, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a
como les había comentado, terminar ahora sí con esta trilogía que vimos del fruto del Espíritu, viendo las últimas tres características de este fruto del Espíritu, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso rápidamente de lo que habíamos visto en estas últimas 2 semanas. Habíamos analizado que el Espíritu Santo tiene una residencia específica, ¿verdad? Nos dice la palabra en Efesios, en Primera de Corintios, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu viene a morar dentro de nosotros literalmente, ¿verdad? El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, un solo Dios. El Espíritu Santo mora dentro del creyente, ¿verdad? Y viene al momento de su salvación a sellarlo, ¿verdad? Es la seguridad de nuestra salvación, también dice la palabra. Ahora, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro del creyente, el creyente pues tiene la libertad, ahora tiene la opción de darle el control de su vida al Espíritu Santo, es decir, dejar que Dios dirija su vida por medio de su palabra, por medio del Espíritu, o el creyente puede tomar la decisión de pues ignorar al Espíritu Santo y tomar el control de su propia vida. Esas son dos opciones que va a tener el creyente. Cuando el creyente toma el control de su propia vida, pues hay un desastre, ¿verdad? Habíamos visto el ejemplo de cómo, pues cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, el resultado siempre, siempre, pues va a ser destrucción, siempre nos va a traer consecuencias difíciles. Al contrario, cuando yo le doy el control de mi vida a Dios, cuando le doy el control de mi vida al Espíritu Santo, de mis decisiones, vamos a poder ver el fruto del Espíritu. Veíamos, ¿verdad? En Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 5, 22. Vamos a hacer un repaso de este pasaje que ha sido nuestro pasaje central de estas últimas 2 semanas. Vamos a ver Gálatas 5, 22. Gálatas 5:22 nos dice acá, mas el fruto, otra vez haciendo la aclaración, ¿verdad? Fruto como singular, no está hablando en plural, no dice frutos, es un solo fruto que se representa con varias características que vienen a continuación. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son 9 partes del fruto del Espíritu. En el estudio que hemos estado haciendo en estas últimas 2 semanas, hemos visto que la podemos dividir en 3 partes para que podamos estudiarlo de una manera pues un poco más clara, estas características del fruto del Espíritu. ¿Cuáles son estas 3 partes? Las primeras 3, que es el amor, el gozo y la paz, podemos estudiarlo como características internas del fruto del Espíritu, es decir, va a ser un testimonio hacia nosotros mismos. En nuestros pensamientos, en nuestro corazón es algo que vamos a poder notar. Tal vez no quiere decir que los de afuera no van a poder ver este cambio dentro de nosotros, dentro de nuestra actitud, pero nosotros somos los que más vamos a poder notar esto en nuestra mente, este cambio de pensamiento. Amor, gozo y paz. Habíamos visto que el amor es el amor ágape, no es un amor del mundo, no es un sentimiento, ¿verdad? Que siento mariposas en el estómago. El amor bíblico es una decisión de amar, una decisión de obedecer a Dios, una decisión de hacer lo mejor para mi prójimo, aunque tal vez no sea lo mejor para mí, ¿verdad? Tal vez yo tengo que hacer un sacrificio de mi tiempo, de algún recurso, para poder hacer lo que es mejor para mi prójimo. Eso es el amor, es una decisión. Yo decido amar. Así como nos dice la Biblia que tenemos que amar a nuestros enemigos, pues no es que sientas mariposas en el estómago por tu enemigo, es que tomamos la decisión de hacer lo mejor para él. Dice la Biblia, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, una decisión. Veíamos el gozo que viene de la palabra griega chara, que quiere decir alegría en calma, deleite completo. Veíamos que esta plenitud solamente la podemos encontrar en Cristo, Él es el único que nos puede dar este gozo completo, no importa cuál sea la circunstancia. Hablábamos de Pablo que estaba en la cárcel y él cantaba alabanzas y se gozaba, aunque podía estar triste, quizás, o preocupado en el sentido emocional.
pero las emociones son diferentes al gozo. El gozo no es una emoción, es un estado del ser, de ánimo, ¿verdad? Y esto es algo que proviene del Señor. Cuando encontramos que Cristo es el que está en control de nuestras vidas, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, podemos tener el gozo del Señor. Luego veíamos la paz, que es del griego eirene, que significa pues eiro, paz, ¿verdad? Tranquilidad. Y veíamos que también la paz solamente la podemos encontrar, la paz del Señor, cuando yo llevo todo lo que me afana, todo lo que hay en mi corazón que me preocupa, se lo llevo en oración, en petición al Señor, y Él me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Características internas. Luego vimos las características externas, que quiere decir estas tres características que siguen del fruto del Espíritu, lo van a notar más las personas que están a mi alrededor. Ahora, no quiere decir que no van a modificar mi manera de pensar o quizás pues todo lo que hay en mi corazón, pero sí se va a notar más las personas que lo ven a mi alrededor, que viven a mi alrededor, van a darse cuenta de este cambio. ¿Cuáles son estas características externas? Tenemos la paciencia, tenemos la bondad, la benignidad y la bondad, que es lo que vimos esta semana pasada. Hablábamos de la paciencia, que viene de la palabra griega que es macrotumos, ¿verdad? Macrotomía, que quiere decir largo o distante, tumos, furioso o quemar con ira. Es decir, lento para quemarte con ira, ¿verdad? Es la paciencia de esperar con calma ante una provocación. Veíamos el ejemplo de Jesucristo, cómo él no tomaba represalias cuando era tratado injustamente, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿verdad? A Dios Padre, y pues él no respondía en ira. Entonces la paciencia es que yo puedo estar tranquilo y no tomar represalias aunque yo sea tratado injustamente. Este es un fruto del Espíritu y tenemos que tener paciencia también con nuestros hermanos. Hablábamos de que va a haber hermanos que son quizás jóvenes en la fe, que apenas están empezando a andar con el Señor y la Biblia nos dice que tenemos que soportándonos en amor los unos con otros, ¿verdad? Hay que ser pacientes con ellos, guiándolos a la verdad, pero con amor. La paciencia. Luego veíamos la benignidad. La benignidad que viene de la palabra griega chrestotes, que quiere decir excelencia moral, tanto en carácter como en conducta. Quiere decir esto, que la benignidad es, en otras palabras, la traducción que se usa muchas veces de esta palabra chrestotes es bueno, ser bueno. Esto es la benignidad, tener un carácter de moral perfecto, un carácter moral perfecto cuando tengo la opción de escoger entre algo que es pecado o algo que le agrada a Dios. El ser benigno es poder dejar a un lado la tentación y escoger lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Veíamos que la benignidad reprende las obras de las tinieblas, la benignidad es luz, tener un carácter que es incorruptible, ¿verdad? Aunque todos a mi alrededor sean corruptos, si me para un policía de tránsito, pues no le voy a pedir no le voy a dar mordida, ¿verdad? Sea oficial, póngame la multa que es justa, el que es benigno va a buscar hacer todo rectamente. Esa es la benignidad, es un fruto del Espíritu. Y por último vimos la semana pasada la bondad, que viene de la palabra griega agatosune, que quiere decir que es la virtud de ser benéfico hacia los demás en acción. Entonces es un acto de generosidad. Habíamos visto que lo podemos explicar en pocas palabras como buenas obras. Cuando soy bondadoso, es cuando Dios pone, vimos en Efesios 2:10, hace un camino de buenas obras delante de nosotros y yo voy cumpliendo con estas buenas obras que Dios va poniendo, yo voy dejando que el Espíritu Santo me guíe para ir cumpliendo estas obras. Eso es la bondad. Y estas son características que van a ver las personas a mi alrededor. Hoy vamos a ver tres características hacia Dios, estas tres últimas características que se van a ver sobre todo representadas, o vamos a ver que va a tener una relación muy importante en mi relación personal con Dios. Entonces, vamos a ver que en la medida que voy viendo que mi fe crece, mi mansedumbre crece y mi templanza crece, mi relación con Dios va a ir mejorando. Entonces, esta última tres partes que vamos a ver hoy es mi testimonio hacia Dios. Entonces, vamos a empezar con la fe. Vamos a empezar con la fe. La fe viene del griego pistis, que es seguridad de una creencia. ¿Y qué mejor para hablar de la fe que irnos a Hebreos 11? Si me acompañan, por favor, vamos a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11.
Y vamos a ver qué es la fe de acuerdo con la palabra de Dios. Dice Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de que algo que no he visto va a suceder. La convicción de que algo que me dijeron que va a suceder y aunque yo no lo he visto, sepa que va a pasar. Por ejemplo, nosotros por fe, ¿verdad? Vemos en la Biblia, en Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por fe. Salvos por fe. Vamos a ver Efesios 2, 8 y 9. Vámonos a Efesios 2, 8 y 9, versículo muy, muy famoso, ¿verdad? Siempre lo usamos para evangelizar. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos, es decir, tenemos un lugar en el cielo por la fe, no por las buenas obras. No que las buenas obras no sean importantes, lo vimos la semana pasada, pero no me van a hacer ganar un lugar en el cielo. La manera en que yo voy a poder entrar al cielo al morir es solamente si tengo mi fe puesta en Jesucristo. ¿Por qué la fe? Bueno, nosotros creemos por fe que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino hace 2000 años, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Ahora eso lo creemos por fe porque físicamente pues no lo hemos visto, ¿verdad? No lo hemos visto. Vemos que la palabra de Dios nos dice que agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación, ¿verdad? El mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría, entonces Dios usa la locura de la predicación para que seamos salvos. Está hablando de que podemos ser salvos únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, la fe es la confianza, la seguridad de que una promesa, algo que yo no he visto que suceda, yo tengo la seguridad de que va a pasar. Vamos a ver Romanos 12:3, vamos a ver un poco más acerca de la fe. Y ahora, hablando de la fe, nos podríamos pasar aquí otra predicación. Hay predicaciones completas, ¿verdad? Podemos hacer una otra trilogía de 3 predicaciones hablando solamente de la fe. Ahorita no vamos a hacer un estudio extenso, solamente vamos a ver cómo se relaciona como un fruto del Espíritu. Vámonos a Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí está hablando de que debemos ser humildes, ¿verdad? Que no debemos ser soberbios. Pero viene una característica interesante de la fe también aquí, nos dice al final. Dice aquí que úsese, ¿verdad? Conforme, dice aquí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí nos dice que Dios le da fe a cada persona, le da una medida de fe. Necesitas fe para ser salvo, ¿verdad? Entonces, esa es una parte de la fe. Cuando tú crees en Jesús como tu Salvador, pues tienes que hacerlo por fe, porque no puedes ver físicamente a Jesús. Dios nos da a cada quien una medida de fe. Dios nos da fe a cada quien. Cada persona dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios quiere que todos sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Cada ser humano tiene la oportunidad, si así lo desea, de aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, porque lo dice la Biblia. Dios le da fe a cada persona. Vamos a ver Eclesiastés 3:11 muy rápidamente. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11, ¿qué nos dice? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Todas las personas, cada una de las personas sabe que esto que hay en la tierra no es todo. Todos saben que hay un Dios, dice la Biblia también en Romanos, ¿verdad? Que no hay excusa. Nadie puede decir que no hay Dios porque se hace visible a través de las cosas creadas. Y además dice que Eclesiastés que puso eternidad en el corazón del hombre. Todos tienen una medida de fe. Todos saben que hay Dios. Ahora, puedes ignorarlo o puedes buscar a Dios. Cada uno es libre de decidir qué va a hacer con esa fe. Cada uno va a decidir qué es lo que va a hacer. Vamos a ver, por ejemplo, Salmos 14:1.
Ya que estamos aquí en Eclesiastés, nos queda cerca Salmos. ¿Qué podemos hacer con esa fe? Salmos 14.1, que es lo que vemos en el 99%, o bueno, posiblemente no tanto, espero que no tanto, pero en la mayoría de las personas del mundo, ¿qué vemos? Salmos 14.1. Dice el qué? Necio. ¿Qué es necio? Alguien que voluntariamente decide ignorar la verdad o hacer lo que es, decide voluntariamente no hacer lo que es correcto. Esa es una persona necia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Fíjate, ¿por qué Dios los llama necios? No, no existen los ateos. El ateo es según la palabra de Dios nos dice, son necios. Porque saben que Dios existe en su corazón. Cuando estén a punto de morir en la presencia justo antes de dar ese paso a morir, sabes que hay un Dios. Puedes ser lo más necio que quieras, puedes ser tan duro para cerrar tu corazón y negar ese pedazo de fe y esa eternidad que Dios puso en tu corazón, pero eres necio. ¿Por qué? No existe un ateo verdadero. Todos saben dentro de sí en su corazón que hay un Dios. ¿Qué vamos a hacer con esa fe? Podemos decir no hay Dios o podemos ver 2 Corintios 10:15. ¿Cuál es la otra opción que tiene la persona? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer con esa fe que tenemos? 2 Corintios 10:15. 2 Corintios 10:15 dice acá. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Ahora, aquí está hablando Pablo de la iglesia de los Corintios, de cómo ellos iban, pues ya es la segunda carta, están viendo los resultados, ¿verdad? De la reprensión de la primera carta, han ido limpiando un poco los pecados en su iglesia, han ido creciendo en fe y dice Pablo que él se gloría de ver cómo van creciendo. Ahora, dice algo interesante aquí, van creciendo en fe. Con la medida de fe que Dios le reparte a cada uno, yo puedo decidir ignorar a Dios y neciamente decir que no hay Dios, o yo puedo buscarlo y Dios me va a mostrar el Evangelio. Yo he visto que cada persona que he conocido, que de verdad está buscando a Dios y quiere conocer a Dios, no importa en qué religión esté, si de verdad buscas a Dios, Dios va a hacer algún camino para que escuches el verdadero Evangelio. Te va a llevar a alguna persona, vas a ver algo en internet, quizás un video, un folleto tirado en la calle. Y el que busca a Dios verdaderamente, Dios va a hacer un camino para que esa persona pueda escuchar el verdadero evangelio de Jesús, ¿verdad? Y pueda por fe aceptarlo como su Señor y su Salvador y pueda ser salvo. Necesitas esa medida de fe. Entonces todos empezamos en ese momento en que somos salvos. Ahora, ¿por qué vemos que la fe es un fruto? ¿La fe la puedes dejar estancada y te quedas solamente con la fe que te salvó? ¿O puedes hacer que tu fe crezca? Es lo que vemos en 2 Corintios 10:15. Pablo les está diciendo que su fe vaya creciendo. Vamos a ver Romanos 10:17. Romanos 10:17. Y nos dice aquí la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que yo voy leyendo más la Biblia, que yo voy estudiando más la palabra de Dios, mi fe va a ir creciendo. ¿Qué es esa fe? Que yo voy a poder ir creyendo con más confianza en las promesas de Dios. Por ejemplo, Dios nos dice, ¿verdad? Que Él nos va a dar todo lo que necesitamos. No todo lo que queremos, pero que Él, dice la Biblia, si Dios alimenta a los pajarillos, ¿verdad? Que no siembran ni cosechan y Dios les da su alimento, ¿cuánto más Dios no le dará a sus hijos pues todas las cosas? Dios nos dice en su palabra que Él nos va a dar lo que necesitamos. Ahora, yo puedo tener fe en eso y bueno, tenemos cosas que hacer, tengo que trabajar, tengo que buscar mi empleo, ¿verdad? Pero yo sé que Dios me va a proveer. Y aun si pierdo mi empleo por estar haciendo la voluntad de Dios, yo sé que Él me va a proveer. Confianza plena en el Señor. Y esto requiere fe. Esa es la promesa de Dios. Yo puedo creerla o yo puedo tener duda de si Dios va a cumplir o no va a cumplir esa promesa. Entonces, el cristiano, ¿qué va a hacer conforme le da el control de su vida a Dios? Conforme le doy el control de mi vida a Dios y el Espíritu Santo empieza a dirigir mis decisiones, va a crecer mi fe. Voy a poder confiar en el Señor cada vez con más facilidad en medio de situaciones
difíciles. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, lo pueden leer después, sin fe no podemos agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. No podemos agradar a Dios sin fe. Una responsabilidad del creyente es que nuestra fe crezca. Dios nos da fe a nosotros, pero como cristianos nosotros debemos de procurar que nuestra fe crezca en la medida que yo voy estudiando la Biblia y que yo le doy el control de mi vida al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que este fruto crezca. Entonces, como veíamos, esta característica se va a reflejar mucho en mi relación personal con Dios. En la medida que va creciendo este fruto, se va mostrando este fruto de la fe en mi vida, pues mi relación personal con Dios va a ir mejorando, voy a ir confiando en su voluntad, con los ojos casi cerrados, porque nosotros no seguimos a Dios con una fe ciega, nosotros seguimos a Dios con una fe basada en su palabra y sabiendo que su benignidad, ¿verdad? Su bondad, su amor para con nosotros es fiel en cada momento. Entonces no es una fe ciega, es una fe confiando en lo que Él nos ha dicho, en su palabra, en su carácter. Pero esta fe solamente la vamos a tener conforme yo voy dándole el control de mi vida al Señor. Entonces, fe. Vamos a ver este segundo fruto de esta tarde, mansedumbre. Viene del griego praotes. Vamos a ver Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice acá: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es la mansedumbre? Esta palabra griega praotes se traduce también como humildad, ¿verdad? Es una aplicación de la benignidad, es evitar la contienda. Vamos a ver 1 Corintios 4:21, que nos muestra por medio de un contraste qué es mansedumbre y qué no es mansedumbre. 1 Corintios 4:21. 1 Corintios 4:21 nos dice: ¿qué querréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Volvemos a 1 Corintios. Pablo está reprendiendo a los corintios por su vida pecaminosa y dice: ¿cómo voy a venir con ustedes, hermanos? ¿Voy a llegar con palabra que los reprenda o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Verdad? Porque no estaban haciendo caso a la doctrina y por eso Pablo los reprende. Espíritu de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre y qué no es mansedumbre? No es mansedumbre la agresividad o la mano dura. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre es evitar el conflicto, que nuestras palabras sean como medicina en vez de golpes de espada, también nos dice la palabra de Dios. La mansedumbre, vamos a ver Gálatas 6:1. Vamos a seguir aprendiendo más de la mansedumbre aquí en la Biblia. Vámonos a Gálatas 6:1. Dice aquí la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si veo que un hermano está cayendo en un pecado, yo tengo que buscar restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Es decir, no voy a llegar y darle un bibliazo. Tú estás en el suelo y todavía llego y lo pateo. Le doy un golpe con el bibliazo, ¿no? Hermano, mira qué terrible eres, mira qué pecado hiciste. Mansedumbre. Es un fruto del espíritu. Cuando veas a alguien que está dándole de bibliazos a alguien que ya está tirado en el suelo, pues es como esta máscara que nos ponemos de cristiano. ¿Por qué? Porque no vemos el fruto de la mansedumbre, que es que nuestras palabras sean como medicina en vez de golpes de espada. No que no haya que exhortar, no que no haya que corregir el pecado, pero que dice aquí hay que hacerlo con un espíritu de mansedumbre, porque nosotros podemos estar en la misma situación en algún momento que este hermano que estamos ahora exhortando. Hay que tener espíritu de mansedumbre. Vamos a ver 2 Timoteo 2:25. 2 Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Está hablando del evangelismo.
Nosotros debemos de predicar el evangelio con mansedumbre. Si hay alguien que se está oponiendo al evangelio, que está atacándonos y buscando nada más llevarnos la contra, pues hay que corregirlo con mansedumbre, sin buscar el pleito. Dice la Biblia que el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Entonces el cristiano que ha crecido en el Señor, que puede ver este fruto, puedes ver este fruto en su vida, va a ser un cristiano que no es contencioso. Un cristiano que está buscando el pleito con todos y siempre está peleando y siempre está molesto y buscando con los hermanos de la iglesia peleándose y en su trabajo peleándose y en todos lados tiene pelea, pues es alguien que no ha crecido en el Señor porque no tiene mansedumbre y no podemos ver este fruto en su vida. ¿Qué pasa con los frutos del Espíritu? Yo puedo fingir tener mansedumbre. Yo puedo aguantarme la ira por un segundo y, ok, no voy a decir nada. Yo puedo fingir tener fe. Vamos a seguirte, Señor, y dentro de mí no lo siento. Yo puedo fingir amor. Yo puedo fingir benignidad. Lo que pasa con los frutos es que no puedes fingirlo por mucho tiempo. Así como este pasto que aunque lo pintes de verde y está muerto, puede verse verde, pero si lo tocas, está seco. La pintura no le da vida. De la misma manera, si yo trato de fingir el fruto del Espíritu, me voy a derrumbar, porque estoy haciéndolo carnalmente. No hay manera natural, humanamente posible, de que yo pueda de manera constante tener este fruto en mi vida si no está el Espíritu Santo haciendo esta obra en mí, porque el fruto del Espíritu es sobrenatural. Cuando yo estoy permitiendo que Dios tome control de mi vida, voy a ver de manera natural este fruto salir. Y con un gozo y un corazón tranquilo y con paz, voy a tener mansedumbre, voy a tener fe, voy a tener bondad, voy a tener benignidad. Pero, ¿de qué depende? De cómo está mi relación con el Señor. ¿Cómo está nuestra relación? Es una de las grandes bendiciones, ¿verdad? El fruto del Espíritu, de las grandes bendiciones cuando yo estoy en la presencia del Señor, cuando estoy buscando estar haciendo su voluntad. Es una de las muchas bendiciones. Dice la Biblia que cuando nosotros, ¿verdad? Si sembramos para las obras de la carne, vamos a cosechar corrupción. Si yo busco darle a mi carne lo que quiere y hacer cumplir, darle a mi pecado lo que quiere, voy a cosechar corrupción. Más pecado, problemas, destrucción, sin paz, sin este fruto, obras de la carne. Pero si yo siembro para el Espíritu, dice la Biblia, voy a cosechar paz y vida, vida y paz. Voy a cosechar el fruto del Espíritu en mi vida. Vale la pena. Qué gran bendición. La Biblia nos dice, por ejemplo, vamos a ver Tito 3:2 rápidamente, otro un poco más acerca de la mansedumbre. La Biblia, ¿sabías que nos dice que el hombre que ha tenido uno de los hombres con más mansedumbre es Moisés? Dice la Biblia, lo puedes ver después, ahorita por tiempo no lo vamos a ver, en Números 12:3, habla de que Moisés es el hombre, uno de los hombres más mansos que ha habido. No evitaba el conflicto, buscaba mantener la unión, ¿verdad?, entre el pueblo. Así debe ser el fruto del espíritu de la mansedumbre. Vamos a ver Tito 3:2. ¿Qué más nos dice Tito 3:2? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. La mansedumbre no dice chismes, la mansedumbre no habla mal del hermano, ¿verdad? Entonces es parte del fruto del espíritu, es parte del fruto. No chismear, no hablar mal, ¿verdad? No difamar, dice aquí la palabra de Dios, es parte de este fruto sobrenatural que Dios crea en el creyente. Entonces, ¿cómo se va a reflejar esto en mi relación personal con Dios? Porque esto suena muy bien, pero suena todo externo. ¿Cómo se relaciona en mi relación personal con Dios? Vamos a ver Salmos 34:2. Salmos 34:2. Salmos 34:2. Dice, en Jehová se gloría mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Cuando yo tengo un corazón manso, es decir, evito el conflicto, tampoco voy a pelear con Dios. Voy a escuchar sus mandamientos, voy a escuchar su ley y me voy a gozar con el Señor. Y gloria a Dios, voy a cumplir tu ley, voy a buscar hacer tu voluntad. Cuando yo no tengo un espíritu de mansedumbre, cuando yo no soy manso delante de Dios, voy a discutir con cada uno de los mandamientos de Dios. No, ¿por qué hay que dar el diezmo? Ah, ¿por qué hay que amar a mi enemigo? Ah, ¿por qué tengo que...? Y peleamos con Dios y discutimos con Él. Cuando tengo mansedumbre, escucho sus mandamientos, escucho su ley, la guardo en mi corazón y gozoso la sigo. En la medida que yo tengo más mansedumbre, mi relación personal con Dios también va a tener menos fricción
y va a haber más paz. Vamos a poder ver esto en la vida, en nuestra vida, cuando le damos el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, yo soy manso, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros, ligera es mi carga, aprended de mí que soy manso. Es una característica de Dios que debemos imitar y que el Espíritu Santo produce también en nosotros, la mansedumbre. Vamos a ver la tercera, templanza, templanza. Esta tercera y última parte, ¿verdad?, del fruto del Espíritu, que es la templanza, que viene del griego eskrateia. No sé si lo dije bien, eskrateia. Muy interesante. La templanza significa control propio o continencia. Control propio o continencia. Esta es la última característica del fruto del Espíritu. Vamos a ver 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora mira, quiero que analicemos aquí el inciso 7, el versículo 7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Espíritu está con mayúscula o con minúscula. Está con minúscula, ¿verdad? Es muy importante que veamos cada punto, cada coma, cada mayúscula, cada minúscula en la Biblia porque nos enseña algo. Aquí está hablando de nuestro propio espíritu, no del Espíritu Santo, porque está con minúscula espíritu. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la habilidad física y espiritual de controlar nuestros impulsos. Dios nos dio la habilidad, ¿verdad? Cuando hablamos del espíritu hablamos de nuestra mente, ¿verdad? Hablamos de nuestra conciencia. Dios nos dio la habilidad de poder controlar mis impulsos. No somos animalitos que nos vamos guiando solo por nuestros impulsos. No nos debemos de dejar guiar por nuestros impulsos. Vamos a ver Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Y fíjate que hoy en día en el mundo, pues la filosofía es completamente lo contrario. La filosofía es no te reprendas para nada, ¿no? Como Salomón, tú dale a tu cuerpo, a tu carne lo que quiera, no te reprendas de nada, si tienes una tendencia a un pecado, hazlo porque eso te hace feliz. Y si te reprendes, eso es lo peor que puede existir, ¿no? ¿Cómo te vas a atrever a decirle a tu cuerpo que no? Y los cristianos muchas veces nos creemos esa mentira y por eso no tenemos paz y estamos en depresión y encontramos, ¿qué va a pasar cuando sembramos para la carne? Vamos a cosechar corrupción. Corrupción. No nos creamos esa mentira. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir. A mí me suena a continencia, me suena a templanza, ¿no? Control, dominio propio, aunque mi cuerpo, aunque mi carne quiera cometer alguna de estas cosas, ¿verdad? Alguna de estas pasiones desordenadas, malos deseos, ver cosas que no le agradan a Dios, hacer cosas que no le agradan a Dios, no tenemos excusa delante de Dios, porque Dios dice, yo te di un espíritu de dominio propio. El Satanás no nos pone una pistola en la cabeza para pecar, es nuestra decisión, ¿verdad? Que nosotros decidimos voluntariamente pecar. Y por eso tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón. Y Él nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo siempre digo este versículo porque no debemos de tener miedo de acercarnos al Señor. Pero al mismo tiempo, Dios nos dio la habilidad del dominio propio. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. 2 Corintios 10:5. La Biblia nos dice que la lucha, ¿verdad?, está en la mente. Es una guerra espiritual, no es una guerra física. 2 Corintios 10:5. El pecado primero surge en la mente, como una tentación. Cuando nosotros le damos y le damos la vuelta y la vuelta a un mismo pensamiento pecaminoso, después, una vez que somos seducidos, ¿verdad?, por esa concupiscencia, dice la Biblia, eso da a luz el pecado. Y lo llevamos de un pensamiento a una acción, el pecado, y el pecado, ¿verdad?, siendo consumido da luz la muerte. Entonces, vamos a ver versículo 5, 2 Corintios 10:5.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando un pensamiento negativo venga a mi mente, es decir, negativo es decir que no le agrada a Dios, van a llegar estos pensamientos porque somos tentados por los ojos, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ya habíamos hablado de eso, las tentaciones. Van a generar malos pensamientos. Hay que llevarlos cautivos a Cristo. No les demos vueltas, no juguemos con fuego en nuestra mente. Llévalos cautivos a Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a poder llevarlos cautivos? Por el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu la templanza. Conforme yo esté cada vez más cerca de la palabra de Dios, que yo le dé el control de mi vida al Espíritu Santo, voy a tener más templanza. Y va a ser más fácil. Otra vez, porque es un fruto. De manera sobrenatural, cuando yo le doy el control de mi vida a Dios, Él me va a ayudar a tener más dominio propio. Mientras menos dominio propio tenga, quiere decir que estoy más lejos del Señor. Y puedo ser un cristiano carnal, un cristiano rebelde al que Dios pues va a disciplinar para que corrija mi camino y regrese a Él. Pero en la medida que yo tengo menos control, menos dominio propio, es una alerta roja, una alarma para que yo vea que estoy lejos del Señor, que no está creciendo el fruto en mí. Entonces, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está nuestra templanza? ¿Cómo está nuestro dominio propio ante las tentaciones? ¿Estamos alimentando al espíritu o alimentando nuestra carne? Vamos a ver Jeremías 17:9, ya estamos llegando al final, pero quiero terminar con este punto. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Famoso versículo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No podemos confiar en nuestras emociones. Contrario a lo que nos dice la filosofía del mundo hoy en día, sigue tus emociones te dirigen. Si estás feliz, sé feliz. Si estás enojado, sé enojado. Siente tus emociones, vive tus emociones. Las emociones no son malas. Dios las creó. Gloria a Dios que tenemos emociones. Pero las emociones nunca deben de controlar nuestra vida. Yo no debo de decidir con quién me voy a casar por una emoción. Yo no debo de decidir a qué iglesia voy a ir por una emoción. Yo no debo de decidir qué casa voy a comprar o qué decisiones, cosas importantes en mi vida. No puedo dejar que las emociones dirijan qué voy a hacer porque las emociones cambian a cada momento. No es nada estable. Si basamos nuestra vida en las emociones, vamos a tener un desastre porque vamos a estar cambiando cada 5 minutos de una dirección de mi vida y voy a tener un caos. Dios nos dice, engañoso es el corazón. Ten cuidado. Templanza, dominio propio, que tus emociones no digan, no dirijan qué es lo que vas a hacer. Ah, estoy molesto, me voy a divorciar de mi esposa. No, Dios te dice, templanza, dominio propio, que el Señor sea el que dirija nuestra vida, no nuestras emociones. Es un fruto del Espíritu. Conforme yo voy dejando que Dios tome control de mi vida, conforme yo voy alimentándome, ¿verdad?, de la palabra de Dios, voy a tener más templanza. Voy a poder ir controlando más mis deseos carnales. Va a llegar un punto en que los deseos de Dios se van a volver mis deseos y conforme voy dándole el control de mi vida a Dios, cada vez voy a ir más fácil, ir quitando aquello que se interpone en mi relación personal con Dios. Y por esto, la templanza, ¿verdad?, afecta mucho mi relación personal con el Señor. Otra vez, como les digo, no es que los demás no lo puedan ver a mi alrededor, no es que no sea algo que va a cambiar también mi manera de pensar, pero donde más se va a notar es en nuestra relación personal con el Señor. Porque la templanza nos va a ayudar a ir limpiando todo lo que se interpone entre Dios y nosotros. Qué bello, ¿verdad? Fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todo esto que les estoy diciendo hoy es importante saber qué es cada una de las partes del fruto, pero aún si no lo supieras, si tú dejas que el Señor dirija tu vida y tú diriges tu vida por lo que el Señor te va mostrando por su Espíritu, por su palabra, y vas a tener templanza, mansedumbre, fe, bondad, benignidad, paz, amor, gozo, paz. Todo esto
van a ser de manera natural por medio del Espíritu Santo en nosotros, en la medida que le damos el control de Dios a nuestra vida. Ahorita lo estamos estudiando, analizando para que en tu vida cuando te acerques al Señor y veas, ah, mira, esta es la templanza de la que hablaba Gálatas, ah, por eso tengo más paciencia. Bueno, ya lo vamos a poder identificar, pero de todos modos Dios hace crecer esto en nosotros. Ya para terminar, vamos a terminar viendo Romanos 14, eh, Romanos 14, 7 al 9, rápidamente. Bueno, mejor vamos a Colosenses 3:16. Por el tiempo vamos a Colosenses 3:16. Tenemos que ver algo importante ya antes de terminar, nada más, última parte. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo voy a dejar que el Espíritu Santo controle mi vida? Tengo que alimentar mi espíritu. ¿Estoy alimentando más mi carne o estoy alimentando más mi espíritu? Cuando yo alimento mi carne de películas que me van a hacer tener malos pensamientos, de canciones que me van a hacer tener malos pensamientos, cuando me junto con personas que me están incitando a hacer cosas que no le agradan a Dios, estoy alimentando mi carne, los deseos de la carne. ¿Cómo voy a alimentar al espíritu, los deseos de Dios? Leyendo la Biblia. Aquí nos dice, es lo que acabamos de leer, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. No leer solamente el pan diario, un versículo al día, ¿verdad? En abundancia que mora en nosotros. Tener un devocional personal con el Señor diario, orar con Él, escuchar cantos e himnos y cánticos espirituales, me ayuda a tener mi mente puesta en el Señor. En la medida que yo alimento al espíritu y dejo morir la carne, voy a ir dándole cada vez más control de mi vida. El volante de mi vida se lo voy a ir dando al Señor y voy a poder ver este fruto de Dios en mi vida. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. No es una fuerza como de Star Wars, ¿verdad? Es una persona que mora en nosotros al momento de ser salvos. El Espíritu Santo no es como un vaso que vamos llenando cada vez más dentro de nosotros, ¿verdad? Conforme voy dándole el control. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es darle el control de mi vida al Espíritu que ya mora en mí. Yo, una vez que eres salvo, ya tienes el 100% del Espíritu Santo. Nadie puede tener 110 del Espíritu Santo, y alguien tiene 90%, alguien tiene 80%. Todos los cristianos ya tienen el 100%. ¿Cuál es la diferencia? ¿Le damos el control de nuestra vida o no se lo damos? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Hay que ser pacientes, hay que ser constantes. El darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo, el crecimiento del fruto es algo que no ocurre de la noche a la mañana. Esto dura toda la vida. Constancia, constancia. Vamos a terminar viendo Gálatas. Vamos a ver Gálatas otra vez. 5. Gálatas 5, del 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo voy a poder tener el fruto del Espíritu? Aquí muy claramente viene la clave, el tip final. Anda en el Espíritu. No satisfagas los deseos de tu carne. El deseo de la carne va a ser contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen contra sí. Mira el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:25 en la siguiente hoja. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay que ser constantes. Como te digo, no es de la noche a la mañana. Constancia. Haz morir a tu carne cada día, morir a nosotros cada día, para que Cristo more en nosotros y nos podamos gozar de este bello fruto del Espíritu. Entonces, pues ya para concluir el pensamiento, ¿cómo está nuestro fruto? Nuestras ramas están media secas, hay un pequeño fruto ahí, una florecita de esas que apenas empieza a salir ya por ahí la fruta. O no hay ni siquiera hojas en nuestras ramas, ¿no? ¿Cómo está nuestro fruto? ¿Será que estamos satisfaciendo más los deseos de la carne que andando en el Espíritu? ¿Cuánto tiempo al día, honestamente, pasamos leyendo la Biblia comparado con cuánto tiempo pasamos viendo cosas que no le agradan a Dios?
tenemos el mismo deseo y diligencia en hacer algo que no le agrada a Dios que la misma diligencia para hacer las cosas de Dios. Apartamos un tiempo en específico y dejamos a un lado todo lo demás que tengo que hacer. No estoy con mi familia para hacer algo que no es alimentar el espíritu. O le dedico esa misma diligencia a enseñarle la palabra de Dios a mi familia, a estar estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo está el espíritu? ¿Cómo está el fruto del espíritu en mi vida? Pues es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer. Yo te puedo decir que en mi vida, pues yo tengo mucho que trabajar todavía. Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? No hemos llegado, estamos en la carrera, estamos caminando. Nuestra meta es llegar algún día, pero hay que seguir constantes, hay que seguir trabajando, haciendo morir nuestra carne cada día, ¿verdad? Constancia, constancia. Pero hermanos, vale la pena. El fruto es una bendición enorme. Es una vida, como decía el Señor Jesucristo, una vida en abundancia que Él quiere que tengamos. Está al alcance de nosotros. Solamente hay que obedecer su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para concluir. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde que pues nos reprende, Señor, y al mismo tiempo también nos exhorta, nos anima para que, Padre, pues corrijamos nuestros pasos. Perdónanos por las veces que no estamos andando en el Espíritu, Señor, que no estamos alimentando pues el Espíritu, Señor, que andamos en la carne. Perdónanos. Eh, Padre, te pido que nos ayudes a ser diligentes para poder estudiar tu palabra, para escuchar canciones, Señor, alabanzas, himnos, cánticos espirituales que pues pongan nuestros pensamientos en ti, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Gracias porque tú, Señor, eres paciente, misericordioso. Todas estas características, Señor, que vimos de este fruto son tuyas, Padre. Tú eres así, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, a morir a nosotros mismos, Padre, porque nosotros no sabemos vivir, Señor. Guíanos, muéstranos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estén viendo esta transmisión, Señor. Te pido que les bendigas. Y Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo, hermanos, que o también aquellas personas que nos acompañan por primera vez, qué gusto que nos puedan acompañar. Quédense un momento más. A continuación viene un video donde van a poder escuchar qué hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, cómo podemos nosotros tener un lugar en el cielo, ¿verdad? Por fe, cómo puedo yo poner mi fe en Jesús para estar seguro que tengo un lugar en el cielo. Quédense un momento más para ver este pequeño video. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. ¿No tiene Jesucristo?
no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener a Jesucristo? Yo quiero tener a Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.